Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio al seminario, quiero presentarles al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Lorraine Lewis, es psicóloga infantil, especialista en aprendizaje y desarrollo inclusivo, especialista en neuropsicología cognitiva y necesidades educativas especiales. Tiene un diplomado en educación superior y experta en neurociencia del sueño infantil del Centro de Estudios del Sueño Infantil, CESI, en España. Es docente de postítulo de la Universidad San Sebastián, de Concepción, y además es la escritora y autora del libro Mirar más allá de un niño, debajo de la pataleta. Vamos a darle paso a Lorraine para que inicie con la presentación de hoy. Profe, todo suyo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Espero que este pequeño seminario aporte un poco en el ejercicio clínico de todos ustedes y que sirva para ampliar perspectivas y miradas. Bueno, hay una pequeña, está un poquito desactualizado el currículum, pero tengo hartos más estudios de los que aparecen ahí. Pero bueno, no importa, lo importante es que podamos tener una buena jornada. Voy a compartir la pantalla para que podamos comenzar acá. ¿Me confirman si se ve bien? Este seminario Súper está bien. perfecto. Este seminario está enmarcado en el curso sobre terapia de juego, habilidades lúdicas en psicoterapia infantil, que ya va a ser segunda vez que lo realizo junto a ADIPA. La primera jornada fue un éxito, fue un curso muy nutritivo para el ejercicio clínico y esperamos que esta segunda versión también sea igual, ¿ya? Así que vamos a partir entonces con este pequeño seminario. Yo me imagino que todos quienes hacen psicoterapia infantil conocen, ¿no?, la técnica del acuario familiar. Es una técnica que se utiliza bastante cuando uno trabaja con niños y cuando uno trabaja con familias. Y hoy día le vamos a dar una pequeña perspectiva un poco más integradora también, más que hablar específicamente de la técnica, que sí lo vamos a hacer, obviamente. La idea también es poder entregarle una perspectiva distinta y que sirva como un recurso para poder complementar sus evaluaciones y sus procesos interventivos en psicoterapia principalmente infantil y familiar. Por lo tanto, vamos a imaginarnos que tenemos un pez, ¿ya? De mascota, ¿no? Entonces yo les pregunto, si nuestro pez que tenemos ahí dejara de comer, ¿el problema necesariamente está en el pez? ¿Por qué? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque muchas veces nosotros cuando nos imaginamos, cuando tenemos cierto, por ejemplo, en este mismo caso, ¿no? Tenemos este pez y el pez deja de comer, nosotras podemos pensar, ¿cierto?, que tal vez el agua está sucia, podemos pensar que cambió la temperatura del agua, podemos pensar que falta oxígeno, podemos pensar que hay un cambio en la alimentación del pez que está haciendo que no quiera comer bien, ¿cierto? Entonces nos empezamos a preocupar de qué es lo que está pasando en el entorno de este pez para poder, ¿cierto?, brindarle lo que necesita y poder acompañarlo y poder entregarle ese alimento y que el pez vuelva a comer, ¿ya? Entonces, a partir de esto mismo, entonces siempre pregunto, ¿no? ¿Por qué cuando hablamos de un niño hacemos exactamente lo contrario? El niño cambia su conducta y asumimos inmediatamente que el problema está en el niño, no en su entorno, no en su acuario, ¿no? Quise usar la metáfora, ¿no?, del pez precisamente porque vamos a hablar del acuario familiar. Pero muchas veces, cuando, ¿no?, quienes trabajan en ejercicio clínico, no sé si les pasa, ¿no?, que llegan a la consulta las familias, llega la familia saturada de un problema. em, Sin embargo, muchas veces los niños funcionan como un síntoma, ¿ya? Un síntoma de un sistema familiar. Entonces traen al niño a la consulta como una forma de tome, arrégleme al niño, quítele eso que molesta, quítele eso que le molesta, quítele eso que molesta al sistema familiar. Pero claro, en el fondo como una forma de que el niño cambie su conducta para que no exista más problemas, ¿no? Para que el problema se vaya, para que no exista el síntoma. Por lo tanto, cuando el niño cambia la conducta, nosotros asumimos, que inmediatamente el problema está en el niño.
¿Ya? Hay una persona levantando la mano, no sé si será porque no se escucha o algo, porque las dudas creo que las vamos a resolver al final. ¿Está todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha Sí. bien y se ve Ya, bien. ya, ya, perfecto. Entonces, ah, siguiendo con esta misma metáfora, ¿no? Como de que finalmente lo que tenemos que nosotros ir observando, ¿no? No es solamente el niño, sino que es el entorno en el cual se desenvuelve. Utilizamos esta técnica como una forma de poder revisar ciertas dinámicas familiares, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es el acuario familiar? ¿Ya? El acuario familiar es una herramienta terapéutica para poder evaluar la dinámica, los roles y los vínculos intrafamiliares, especialmente cuando hay niños, por supuesto, a través de metáforas, ¿ya? La metáfora es un recurso narrativo tremendamente importante, tremendamente potente en la psicoterapia infantil y familiar. Y el acuario familiar es una herramienta terapéutica que a partir de la metáfora puede evaluar, ¿cierto?, las dinámicas, los roles y los vínculos. Por lo tanto, consiste en pedirle a cada miembro de la familia que dibuje o cree un pez, ¿ya? Y elementos del ecosistema para poder representar su propia personalidad y su propio lugar dentro del hogar. ¿Ya? Entonces llega la familia, ¿cierto? Cuando uno va observando ciertas cosas en el motivo consulta o en la entrevista inicial que tiene con la familia. Después tiene la entrevista con el niño, ¿cierto? Las sesiones de evaluación con el niño. Muchas veces hay cosas que por ahí como que no nos cierran, no nos quedan tan claras. Entonces ahí uno dice, mira, ¿sabes qué? Creo que el acuario familiar puede ser una súper buena herramienta para poder complementar el proceso evaluativo. Entonces yo le digo a la familia, ¿sabe qué? Vamos a hacer una actividad todos juntos. Entonces yo tengo acá una cartulina y les vamos a pedir que cada uno de ustedes pueda dibujar o crear su pez, un pez que represente su personalidad y su espacio en la familia. ¿Ya? Por lo tanto, el terapeuta, y aquí, ¿por qué es tan importante esta técnica, no? Porque el terapeuta, o sea, nosotros tenemos que observar desde la observación clínica, por supuesto, cómo esta familia interactúa, qué espacios ocupan dentro del acuario y qué metáforas utilizan para definir también sus propias relaciones. ¿Ya? Por ejemplo, a veces me ha pasado en algunos acuarios familiares que hay familias que el papá se dibuja como un tiburón y la mamá se dibuja como un pez chiquitito. Hay familias en las que el niño se dibuja como un pez gigante y los papás muy pequeños alrededor de él. Entonces, en el fondo, todas estas dinámicas y todas estas como formas que la familia tiene de poder ir expresando sus personalidades a través del dibujo son técnicas proyectivas que también nos aportan mucha información, ¿ya? Sobre todo para poder definir las relaciones del sistema familiar. Por lo tanto, ¿qué materiales tenemos que usar? Sí o sí tiene que haber cartulina azul, porque estamos representando el acuario o bien un océano. Ya tú le dices a la familia, ustedes van a elegir si es que este espacio va a ser un acuario o va a ser un océano abierto. Y eso también nos va aportando información. ¿Ya? Entonces, cartulina azul, lápices de colores, hojas de distintos colores y diseños, elementos decorativos, cola fría, tijeras, pegamentos, etcétera. ¿Para qué? Para que ellos después puedan pegar cierto su pez. ¿Ya? Entonces, se le pide a cada integrante de la familia que construya un pez. Se le solicita a toda la familia que decidan si prefieren disponer sus peces en un acuario o en un mar. Entonces ellos tienen que ponerse de acuerdo si es que va a ser un océano, un mar o va a ser un acuario. Se le entrega la cartulina azul y se les pide que peguen los peces como ellos quieran. ¿Ya? Entonces yo siempre doy un tiempo primero para que esto incluso puede tomar más de una sesión. ¿Ya? Yo generalmente esto lo hago en una sola sesión. Me dedico la sesión a hacer el acuario. Entonces yo le digo a la familia, van a dibujar sus peces, cada uno, ¿ya? Entonces nos tomamos un buen rato en que cada uno construya su pez, lo dibuje, le ponga sus decoraciones y qué sé yo, lo corten, ¿ya? Y luego de eso lo peguen en esta cartulina y que ellos vayan definiendo que sea cierto el acuario o el mar. Incluso uno después también le puede pedir a la familia que construyan una historia a partir de lo que ellos están armando. Entonces, generalmente se toma una sesión para dibujar y para decorar cada pez, ya cada integrante hace su propio pez. Hay algunos terapeutas que en una segunda sesión em, arman el acuario y en una primera sesión solamente se dedican a trabajar con el pez, ¿ya? Yo en general lo hago todo en una sola sesión.
Luego se distribuyen los peces en la cartulina azul y se hace la decoración del acuario. ¿Ya? Estas fotos que yo tengo aquí son acuarios de mi familia, son acuarios reales. Ese es uno, ahí tenemos una mamá, por ejemplo, este acuario que aparece aquí en esta imagen es una familia de papás separados, donde está la mamá, y ahí están los dos niños, y el papá está acá. ¿Se fijan? Y miren qué significativo, cómo se puede observar, ¿no? A partir de dibujos y de estas técnicas, em, situaciones de la vida real y cotidiana que en el fondo a la familia le está ocurriendo. Esto era para poder revisar dinámicas vinculares a partir de la separación, por ejemplo. Aquí tenemos, en este acuario tenemos una familia que está transitando por cambios y adaptaciones por la llegada de un hermanito. Entonces también podemos observar por ahí, por ejemplo, cómo todos los elementos que envuelven a este hermanito que está ahí, que es este último pececito que estoy señalando ahí, la atención está puesta por sobre él. ¿Te fijas? Ahí está la mamá, ahí está el papá y el niño en el fondo no se dibujó en la familia. Ya, o no se hizo en el pez. Entonces, es interesante porque en el fondo uno va observando dinámicas a partir de cómo van construyendo la propia familia y las interacciones, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo importante acá? ¿Ya? Cuando la familia comienza a distribuir la cartulina, ¿cierto? Y hace la decoración del acuario, aquí nosotros lo más importante es poder observar el diálogo de la familia. ¿De qué hablan, qué hacen? ¿Ya? ¿Cuál es la tendencia a hacer si este acuario es un ambiente seguro, es un ambiente peligroso, es un ambiente nutritivo, es un ambiente confortable? Em, Me pasó con una familia que el chiquitito no quería una cartulina azul, quería una cartulina negra, ¿no? Porque estaba muy en el fondo, muy, muy, muy en el fondo del mar. ¿Te fijas? Entonces, es interesante porque hay que empezar a observar diálogos, todo el rato diálogos, ¿ya? Em, Luego podemos alentar a la familia que realice una historia a partir del acuario construido y obviamente esta técnica permite conocer el funcionamiento y la estructura del sistema familiar que está consultando, y se basa también en distintos modelos de dentro de la corriente sistémica. ¿Ya? Ahora, consideraciones. ¿Qué es importante? Porque la técnica es eso. ¿Ya? Usted le pide a la familia que dibuje un acuario. La técnica en sí misma no es difícil, no es una técnica compleja, es de bajos recursos, la verdad es que es bastante amigable, es muy amigable para trabajar con mi familia también, ¿ya? Por lo tanto, no es más que eso la elaboración, ¿cierto?, del acuario familiar. Pero ahora viene lo interesante. Un niño nunca vive aislado, por lo tanto, nosotros no observamos la conducta o las emociones del niño, ¿ya? Observamos el sistema donde esas conductas y emociones ocurren. Eso es lo significativo de esta técnica. Entonces, ¿qué podemos ir nosotros preguntando? ¿Ya? ¿O qué podemos nosotros ir observando en esta dinámica mientras vamos viendo las interacciones que va entregando la familia? Podemos ver, por ejemplo, y preguntar acerca de la temperatura del agua. ¿Ya? ¿Cómo está la temperatura del agua en este acuario que ellos están construyendo? La temperatura del agua nos dice desde la metáfora, ¿cierto? Y habla sobre el clima emocional de la casa, el clima emocional del sistema familiar. ¿Ya? Entonces también nos pueden decir, no, la temperatura del agua es muy fría, está muy, muy helado, está muy tibia, está calentita, ¿no? Y eso nos va a dar luces del clima emocional que está envolviendo la casa. Podemos preguntar acerca del oxígeno, ¿no? ¿Qué tanto oxígeno hay ahí? ¿Hay o no hay oxígeno? Y eso mucho tiene que ver también con las necesidades emocionales de la familia, ¿ya? Acerca del filtro. Cuando construyen un acuario, podemos preguntar que cómo ellos, cómo se limpia el agua de este acuario, ¿no? ¿Cuál es el filtro que tiene este acuario? ¿Ya? Porque eso también nos va a otorgar información respecto de la regulación de la familia, de los límites que pone la familia. ¿No? Hay muchos sistemas familiares donde los límites son tremendamente difusos, donde llega y entra cualquier persona, donde están los abuelos, los tíos, los primos, todos metidos adentro, ¿cierto? Todos opinan, todos se meten, hay transgresión de límites, ¿no? Todos tienen que ver con lo que pasa con el niño. O también en el mismo sistema familiar pasa que los niños manejan información que no deberían manejar, ¿cierto? Que los papás les cuentan todos, que funcionan más como partners, ¿cierto? Que como papás, ¿no? Em,
Por ejemplo, no sé, ahora en esto mismo que está pasando en Chile con los temporales, ¿cierto? Hay muchos niños que manejan mucha información. No, es que está pasando esto porque lo vimos en las noticias, es que mi mamá me contó, es que mi mamá me dijo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el filtro también, ¿ya? Cuando ocurren dinámicas, cuando los papás se separan y de repente hay familias que conversan los problemas frente a los niños, por ejemplo. Entonces, el filtro también nos va otorgando mucha información. Dentro, ¿cierto?, de lo que tiene que ver con los límites, ¿ya? También podemos hablar sobre la decoración y preguntar sobre la decoración. La decoración puede mucho tener que ver con la historia familiar, ¿no? Por ejemplo, en este acuario, este que está aquí, que yo les mostraba, si bien está muy decorado, muy, muy, muy decorado, y toda esta decoración tenía mucho que ver con esta misma, como la llegada de este hermanito que vino como a generar un tremendo caos a esta familia. Por eso principalmente consultaron, ¿no? Porque el niño estaba muy desbordado a partir de la adaptación a la llegada del hermano. Y si se fijan, pusieron mucho, 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 este niñito puso muchos papelitos, muchas hojitas, muchas cositas alrededor, porque efectivamente nosotros a partir de esta decoración podemos, ¿cierto?, ir infiriendo que este niño, la atención está muy puesta por sobre este hermanito nuevo, ¿cierto? Que hay mucho pasando ahí, que está como todo muy intenso, ¿cierto? Entonces, la decoración también nos va entregando mucha información. Podemos preguntar acerca de otros peces. Muchas veces pasa que hay familias que en esta dinámica de acuario familiar dibujan una tortuga, una estrella de mar, un caracol, ¿no? Van dibujando distintos animales, ¿no? O otros peces, ¿no? Que tiene que ver mucho con relaciones, relaciones entre hermanos, entre abuelos, entre primos, entre amigos, entre profesores, ¿cierto? Como otras relaciones que son significativas también para este sistema familiar. ¿Ya? La iluminación, ¿no? De repente uno también puede preguntar respecto a la iluminación. ¿Está oscuro? ¿Está... cómo ven estos peces, este pez grande, este pez pequeño, cómo ven, cómo se ilumina, ¿cierto? Y eso también nos puede entregar mucha información respecto de las expectativas. ¿No? Expectativas que los padres de repente tienen por los niños, ¿cierto? No es que tiene que estar iluminado, no es que no ve bien, entonces tiene que ver mejor, ¿te fijas? Para que puedan nadar mejor. Y ahí en esta dinámica nosotros vamos metiéndonos en el mundo interno de la familia. Cuando hagamos el curso de terapia de juego, ya ahí hablamos mucho respecto de cómo nosotros poder involucrarnos en el mundo interno del niño a través del juego. Sí, entonces esta técnica es una invitación para poder también nosotros meternos en el mundo interno de esa familia a partir de lo lúdico, a partir de las metáforas, no solamente de una entrevista estructurada donde yo le digo a los papás, ¿hace cuánto pasó? ¿Cuándo comenzó el motivo de consulta? ¿Cuándo partió el síntoma? Bueno, ¿qué expectativas tiene de su hijo? ¿Qué pasa con usted? No sé qué. Todas estas preguntas estructuradas que uno hace en una entrevista inicial, ¿cierto? En sesiones con los papás que generalmente son mucho más formales, con el acuario familiar podemos distender ambientes y empezar a mirar otros escenarios más espontáneos que no se dan en una consulta con los papás, ¿no? Entonces yo le puedo preguntar a la mamá o al papá respecto a las expectativas que tiene hacia su hijo, pero después en este tipo de técnicas podemos nosotros observarlo. ¿Ya? Y es muy significativo, no sé si ustedes ya han aplicado esta técnica, pero yo la aplico muchísimo. Es muy significativo cómo las familias van organizándose. De repente uno va confirmando ciertas hipótesis de funcionamiento a partir de esta técnica. Me pasó una vez que yo tenía esta sospecha, que sentía que esta mamá es como que le costaba mucho poner límites a su hijo, que había como una suerte ahí de desconexión emocional importante, pero a la vez también como con mucha condescendencia. Y en la técnica del acuario, más allá del dibujo mismo y de la actividad misma, pude observar la dinámica, ¿no? La mamá sentada, no dibujaba, esperaba que el niño dibujara todo, le preguntaba, ¿puedo pintar con este color? ¿Qué opinas tú? Entonces, todas esas interacciones que ocurren mientras la familia elabora esta actividad nos entregan muchísima información, sobre todo cuando hay hermanos presentes, cuando hay mamás y papás presentes. Entonces, eh, la metáfora, ¿no?, que se va dando con este tipo de técnicas nos otorga una cantidad de información impresionante y acá la clave es el ojo clínico del terapeuta para poder observar esas dinámicas, para poder observar esas interacciones y para poder hacerle después a la familia una buena devolución, ¿ya? Entonces,
¿Qué es lo que nosotros evaluamos cuando evaluamos dinámicas familiares? Las dinámicas familiares son patrones complejos que operan en el sistema familiar, ya que generalmente vienen con sentimientos, pensamientos, comportamientos, ciertos códigos que tiene la familia, que estos pueden ser como conscientes o inconscientes, ¿no? La dinámica familiar. Entonces, así como también las actitudes y el clima que la familia mantiene como el marco de sus interacciones. Entonces uno puede, por ejemplo, observar familias que tienen dinámicas familiares mucho más estructuradas, donde hay rutinas muy marcadas, donde hay una columna vertebral, hay ritmos que rigen el día, ¿cierto? Y uno puede observar dinámicas familiares donde no hay rutinas, no hay estructura, donde hay una simetría, ¿cierto? En los roles que cumple cada integrante, mientras que en otras familias hay asimetrías, ¿cierto? Entonces, la observación de dinámicas de interacción, ¿cierto? Vinculares, relacionales, son tremendamente significativas y aportan mucha información respecto de lo que le pasa a un niño. Hoy día estoy con un caso, una chiquitita que está con un cuadro de ansiedad importantísimo. Ya la chiquitita tiene 8 años y si yo veo a la niña desde su cuadro de sintomatológico no agudo, yo podría pensar inmediatamente, esta niña sí tiene un trastorno de ansiedad generalizado importantísimo. Hay que mirarlo desde la parte clínica, ¿cierto? Y el manejo sintomatológico. Sin embargo, al hacer la dinámica familiar de la evaluación a partir del acuario familiar, pude observar em, que uno de los ciclos mantenedores del cuadro ansioso de la niña eran precisamente las interacciones familiares. Una niña que mantiene, que tiene mucha información de lo que pasa en la casa, que la mamá funciona como desde un rol más de par con ella, por lo tanto le cuenta todos sus problemas, ¿cierto? La niña sabe todo. Entonces, claro, la niña está absorbiendo información que no debiese y por otro lado, eso también está alimentando su cuadro ansioso, ¿no? No hay estructura, no hay rutinas, no hay límites. Entonces, claro, al observar estas dinámicas familiares en la interacción, ¿cierto?, que se da en esta actividad, uno va sacando mucha información en limpio que nos permite hacer buenas hipótesis de funcionamiento, porque yo podría pensar, esta niña, ok, está con un trastorno de ansiedad generalizado, se deriva a psiquiatra para evaluación médica, ¿cierto? Psicoterapia para la niña, perfecto. Sin embargo, cuando yo quiero hacer una hipótesis de funcionamiento integral, no solamente que integre un cuadro em, sintomatológico diagnóstico, sino que además poder hacer un razonamiento clínico que sostenga el de dónde viene lo que le pasa a la niña, el cómo funciona esta niña, el por qué el síntoma se mantiene en el tiempo, el cómo organiza el síntoma, ¿cierto?, al sistema familiar, qué es lo que este síntoma nos está mostrando a partir de las necesidades de la familia, podemos tener mucha más información, ¿ya? Y podemos abrir también perspectivas en la intervención, porque en este caso yo podría trabajar solamente con la niña en ayudarle a regular su sistema de alerta y regulación emocional, pero a partir de esta técnica y de lo observado en esta técnica, yo digo, no, pues acá yo tengo que trabajar mucho con la familia, también tengo que trabajar con los papás. Tengo que hacer ciertos ajustes en las dinámicas familiares para que esta niña pueda bajar su sistema de alerta a partir de la modificación de estas interacciones familiares que están manteniendo un ciclo ansioso, ¿ya? Por lo tanto, las dinámicas que nosotros observamos em, durante la elaboración de esta técnica, ¿ya? Y que aquí es donde en el fondo está un poco el corazón de la técnica del acuario familiar, es entender que nosotros no podemos, ¿cierto? Como mirar completamente a un pez sin saber dónde está el agua o cómo está el agua en la que vive, ¿no? Entonces, a partir de eso, las dinámicas que nosotros observamos durante esta técnica son la habilidad en torno a la organización de la tarea, por ejemplo, cómo es la cooperación de la familia mientras está elaborando esta actividad, el liderazgo. De repente hay uno que toma el liderazgo, a veces es el niño el que toma el liderazgo, ¿no? De la dinámica. A veces es uno de los papás, a veces es un hermano, ¿cierto? La utilización del poder, ¿no? No, yo corto, tú no cortas, yo corto el pez, ¿no? Muchas veces pasa eso, ¿no? Yo voy a cortar porque esto es peligroso, ¿no? Las alianzas, las coaliciones. Entonces, todas las habilidades en torno a la organización de la tarea ya es una dinámica que nosotros estamos observando mientras ejecutamos esta técnica. El nivel de contacto y el nivel de disfrute de la familia mientras hacemos esta actividad. Hay muchas veces que la familia se siente muy evaluada y observada.
Entonces también nosotros como terapeutas tenemos que saber manejar ese clima terapéutico para que esta familia no sienta, porque muchas veces pasa que están los papás así como haciendo la actividad, pero como no sabiendo si es que lo que están haciendo está bien o no, si la terapeuta está escribiendo mucho o no, si está como poniendo mucho ojo. Entonces, eso también puede interferir con el nivel de contacto y disfrute. Hay papás que se tiran al piso, ¿cierto? Y hacen como, ya, a ver, dibujemos juntos y no sé qué. Entonces, ahí hay un nivel de contacto físico, afectivo, ¿cierto? Que tenemos que observar. La cooperación que se da entre los miembros de la familia mientras elaboran esta actividad, la espontaneidad, por ejemplo. Hay familias que esperan que uno le dé todas las instrucciones y otros que dicen, no, ya, a ver, se me ocurre esto, hagámoslo así, hagámoslo así. La energía que le ponen a la actividad, ¿cierto? El sentido de sorpresa, el sentido de goce. Todo ese tipo de dinámicas podemos nosotros también ir observando para después hacer un buen análisis, ¿ya? Y el nivel de insight. Y el nivel de insight tiene que ver mucho con si es que ellos también son capaces de reconocer las metáforas y de interpretar también el producto final. Me pasó una vez con una familia que el acuario lo hice con la mamá y los dos hijos, ya también una dinámica de papás separados, con harta violencia de por medio, qué sé yo. Un papá que estaba como muy ausente a partir de esta separación y durante hacían el acuario la mamá se iba dando cuenta de cómo los niños iban poniendo los peces, los niños no quisieron dibujar el papá dentro de este acuario familiar y terminamos la sesión y la mamá me dice, oye, qué fuerte, porque me di cuenta que impresionante cómo los niños no están reconociendo al papá como parte importante de su acuario y la mamá empezó a hacer un insight muy grande, ya pudo reconocer la metáfora, pudo interpretar el lenguaje emocional de sus hijos, pudo interpretar el acuario en general. De hecho, me pidió la foto del acuario, que si ella podía después como llevarse en el fondo el producto, va a poder también como tenerlo, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas nos van dando información respecto de lo que la familia también nos muestra, de lo que la familia necesita. Em, y como les digo, esta técnica es una técnica para poder evaluar dinámicas familiares, ¿ya? Em, es mucho más que solamente mirar a un pez, es ver dónde se mueve este pez, es ver el entorno de este pez, el clima emocional, las expectativas, los límites, ¿no? Etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos está mostrando el niño acerca de su sistema? ¿Ya? Em, Cuando hacemos, cierto, evaluaciones de este tipo, ¿qué es lo que el niño nos muestra de su sistema familiar? ¿Cómo nos muestra su sistema familiar? ¿Qué es lo que el niño necesita? ¿Cierto? Cómo el niño se organiza muchas veces a partir de un síntoma. Cómo la familia también nos va organizando, ¿cierto? El síntoma del niño. Entonces, ay, se me fue. Ahí sí. Entonces, cuando nosotros elaboramos esta técnica, ¿cierto? Vamos mucho más en profundidad de lo que el niño trae a consulta, ¿ya? Porque muchas veces si nosotros nos quedamos con el motivo de consulta y con el síntoma que el niño trae, desregulación emocional, ansiedad, dificultades de adaptación, depresión, ¿cierto? Nos quedamos con el síntoma, nos perdemos de vista muchas veces el poder ampliar esta perspectiva y va a poder decir, ok, pero ¿cómo este niño se organiza en torno a este síntoma? ¿Cómo el sistema familiar se organiza en torno a lo que consultan? Y cómo yo también puedo ver qué es lo que este niño me está mostrando acerca de su propio sistema familiar, ¿ya? Em, Acá lo importante no es la técnica en sí misma, no es el producto final, ¿ya? No es esto lo que importa básicamente, esto, ¿no? Esto no es lo que importa al final, no el producto final, el acuario, la cartulina, los pececitos, si pintaron bonitos, si el pez quedó bonito, quedó feo, ¿no? Eso no es lo que importa. Lo que importa es la organización del sistema, la observación de las dinámicas, lo que nosotros como terapeutas podemos ir observando durante el proceso de construcción del acuario familiar. ¿Ya? Las preguntas, las intervenciones que nosotros podemos ir haciendo, las puntualizaciones también que podemos ir haciendo. Entonces ahí va mucho en esta sensibilidad terapéutica de poder observar qué es lo que esta familia está necesitando, cómo se están organizando,
qué es lo que ellos están mostrando y desde ahí poder también complementar las hipótesis de funcionamiento desde siempre una perspectiva integral que favorezca el razonamiento clínico no para buscar un diagnóstico, sino para poder comprender el funcionamiento de un niño. ¿Ya? Porque si yo me voy por la línea solamente de búsqueda de diagnóstico, lo que estoy haciendo es hacer una lectura de síntomas que se organizan en esto y esta cantidad de síntomas se llaman trastorno de ansiedad generalizado, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué me dice eso? ¿Qué me dice el trastorno de ansiedad generalizado? Nada, voy a ir a leer el DSM-5, ningún problema. Yo necesito saber cómo se organiza el niño, qué funciona, qué función cumple este síntoma, qué es lo que está necesitando, qué es lo que pasa, ¿no? Con el sistema familiar. Hay muchas veces, como les decía al principio, que el niño es el síntoma visible de un cuadro de dinámica familiar que mantiene, ¿no? La ansiedad en el niño. Entonces, todas esas dinámicas son las que nosotros tenemos que ir, ¿cómo se llama?, considerando y evaluando al momento de establecer este tipo de actividades, ¿ya? Por lo tanto, la técnica del acuario familiar se contrapone un poco al modelo como adultista tradicional, ¿no? Porque en el fondo invita a los adultos que están dentro de este sistema a ser más lúdicos, a dibujar. Hay muchos papás que al principio me ha pasado y es como, ¡ay, qué lata! Como que no quiero dibujar, como que, ¿para qué vengo a hacer esto? Como una vez un papá me dijo, como que vengo a dibujar un pez. Y yo, ¿no? Entonces, explicándoles también que todo esto tiene mucho que ver con poder observar dinámicas y poder observar la estructura, cómo se compone este sistema. Entonces, esto también va generando un nuevo espacio para los niños. Ya para los niños también es muy significativo estar con sus papás en el espacio terapéutico, hacer actividades en conjunto, va reforzando el vínculo también. Y eso también es muy importante, observar la dinámica vincular de la familia. ¿Ya? Entonces permite también a la familia poder interactuar a través de una actividad lúdica, de una actividad novedosa, haciendo posible también desplegar nuevas pautas de interacción. Permite también la movilización de recursos a nivel de la familia, ¿ya? Porque es una familia que va a tener que elaborar cierta creatividad, imaginación, crear una historia. Entonces tienen que poner todos sus recursos, desplegarlos para poder desarrollar esta actividad. El acuario, al ser una herramienta tanto de evaluación como de intervención, em, es muy versátil porque nos permite, ¿cierto?, realizar también como diagnósticos entre comillas. Yo uso re poco la palabra diagnóstico, pero en el fondo, más que elaborar un diagnóstico clínico, nos sirve para elaborar como un diagnóstico de la familia, del sistema familiar. ¿Qué es lo que este sistema familiar está necesitando y cómo nosotros podemos también acompañar? Es una aproximación terapéutica ya que va mucho más allá de la terapia verbal. Nosotros como terapeutas tenemos que también aprender a flexibilizar, a trabajar desde la espontaneidad, desde lo proyectivo, desde lo gráfico, desde el juego, ¿cierto? Muchas veces yo en terapia de juego también no solamente trabajo el juego con el niño, le invito a los papás a jugar y voy observando también qué pasa, como cómo juegan estos papás, ¿no? Cómo juega esta mamá, a qué juega, cómo se despliega en el juego con su hijo. Entonces es una aproximación terapéutica tremendamente maravillosa. Es una herramienta que sirve muchísimo, ¿ya? Y además que también se habla desde un lenguaje poco amenazante, porque en el fondo, más que sentarme con la familia y decirle, ya, quiero que ustedes jueguen y yo sentarme a mirar cómo juegan, esto baja las resistencias porque tienen que dibujar y préstame el lápiz y pásame la tijera y a ver, préstame esto, mira, no me gustó esto, peguémoslo aquí, armemos el alga, te tinca decorar, cómo decoramos. Entonces invita también a que la familia se organice en torno a una actividad y eso inmediatamente baja la resistencia frente al proceso terapéutico. ¿Ya? Va, ahí sí. También la terapia, ¿cierto? O sea, la técnica del acuario familiar es un espacio de co-construcción de nuevos significados para todos los miembros de la familia, ¿ya? Se activan espacios lúdicos a nivel familiar, ya de hecho me ha pasado también que hay familias que después en su casa hacen otro acuario.
les gusta la actividad y después llegan a la casa, ¿es cierto? Y me dicen, Lo, ¿sabes qué? Hicimos un acuario nosotros, pero esta vez lo hicimos, no sé, hicimos como una maqueta, lo hicimos más grande. Entonces también se activan esos espacios lúdicos y aspectos también muy importantes de la creatividad y la imaginación a nivel familiar. Se incluyen a todos los miembros de la familia en la actividad, a excepción de cuando existen hermanos muy chiquititos y que en el fondo puedan interferir un poco con el desarrollo de la actividad. Yo a veces sí utilizo esta técnica cuando quiero también observar ciertas dinámicas vinculares de diadas. Entonces, también a veces le pido a la mamá, por ejemplo, no sé, mamá e hijo y los dos solamente. O le he pedido a grupos de hermanos que hagan una acuario familiar, ¿cierto? Dos hermanitos, tres hermanitos, a veces el niño con el papá, a veces el tema familiar completo, ¿cierto? Entonces, es una herramienta complementaria a la terapia, pero es una herramienta tremendamente versátil porque nos permite evaluar, pero también nos permite intervenir. Ya manejar ciertas estas dinámicas vinculares, como yo les decía, trabajar en torno a cómo la familia se organiza, observar cómo ellos también van, qué verbalizan, qué dicen, cómo lo dicen, cómo se da la interacción entre los miembros de la familia mientras hacen la actividad. Por lo tanto, no solamente tienen que utilizarlo, ¿cierto?, al inicio de un proceso terapéutico como una técnica de evaluación, sino que también durante el proceso perfectamente la pueden utilizar más de una vez incluso. Em, yo con algunas familias he revisado acuarios anteriores y creamos uno nuevo después de un proceso de terapia. Entonces, es tremendamente, como les decía, versátil y aporta muchísima información. El foco de esta técnica no está puesta en el producto, no está así como, por ejemplo, a diferencia, no sé, de un test proyectivo, como por ejemplo, no sé, la persona bajo la lluvia, que yo tengo que interpretar el dibujo, ¿te fijas? Acá yo no interpreto el dibujo o la actividad en sí mismo, sino que el foco está puesto en la dinámica que se da en torno a esta actividad. Entonces, esto significa mucho ojo clínico del terapeuta, sensibilidad terapéutica para poder observar esas dinámicas, el poder, ¿cierto?, pesquisar las interacciones entre los miembros de la familia, poder analizar desde el razonamiento clínico con la información que yo ya cuento, con las anamnesis, con las entrevistas, con los test proyectivos, con todo lo que yo ya he elaborado, ¿cierto?, en mi proceso de evaluación agrego esta técnica, aporta información y muchas veces uno dice, ay, mira, qué interesante, porque ahora voy pudiendo observar de verdad esto que yo vi en la entrevista inicial, ahora lo estoy pudiendo observar precisamente, em, ¿cómo se llama? Precisamente vamos mirando lo que va pasando ahí en el momento, ¿te fijas? Em, entonces, como les decía, es una herramienta, pero tremendamente significativa que nos aporta mucha, mucha información. Bien, muchas gracias. Creo que hablé muy rápido, pero eso nos va a dar más tiempo para poder, ¿cómo se llama? Responder ahí algunas preguntas, que sé que deben haber bastantes. Ahí, lo, Vamos a lo- empezar con la ronda de eso. preguntas. Tú me ayudas ahí con el filtro. Sí, sí, va. Nicole levantó la manito. Vamos a darle paso a Nicole para que por favor abra el micrófono, porfis. Perfecto. Nicole, vamos a intentar por este lado a ver si lo puedes abrir. A ver, a ver, a ver. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Listo, Nicole, puedes abrir el micrófono. Hola, buenas noches. Me encantó la técnica. Yo me estoy iniciando en psicoterapia infanto y quería saber, en el caso de que la utilicemos para ver las dinámicas, pero sabemos que inicialmente el motivo de consulta es por bullying escolar. ¿Podría yo visualizar aún así con esta técnica algo que me pudiese ayudar para el entorno escolar, siendo que es un sistema aparte la escuela? ¿O hay alguna forma de hacer esta técnica como clínica particular, pero que ayude en temas que son referidos al área escolar? Gracias. Mira, o sea, sí, sí y no. Ya, sí, porque también te puede aportar información respecto de la interacción familiar, de repente puede ocurrir.
no lo sé, estoy infiriendo, pero por ejemplo, que a partir de esta técnica te permite observar ciertas formas de relación que tienen los papás con el niño, tal vez mucha sobreprotección, tal vez por ahí hay mucha, no sé, hay mucha transgresión de límites y eso puede estar de cierta forma alimentando un poco el que el niño no pueda, cierto, defenderse dentro de un contexto escolar o que no pueda pedir ayuda o que le esté costando mucho usar su voz para poder decir, sabes que me está pasando esto, ¿te fijas? Entonces sí podría funcionar como un complemento, pero también es importante como no perder el foco y no perder en el fondo el objetivo que cuando estamos frente a una situación de bullying, por ejemplo, acá también es muy importante la coordinación inmediata con el sistema escolar, porque hay un niño que hay que proteger y hay otro niño que también hay que cuidar, que es quien está ejerciendo, ¿cierto? Este como acoso escolar. Pero si es nuestro paciente el niño que está siendo, ¿cierto? Acosado, claro, ahí hay que hacer otro tipo de intervenciones que tienen que ver como con activar redes, ¿cierto? Con acompañar de mejor manera a este niño, entregarle recursos para que este niño pueda poder defenderse, ¿cierto? Usar su voz, poner límites, pedir ayuda, etcétera. Puede servir, sí, como un complemento, como para poder observar si es que en el fondo por ahí hay alguna dinámica familiar que esté como manteniendo un poquitito que este niño no pueda poner límites o no pueda, em, ¿cómo se llama? No sé, cómo pedir ayuda, pero claro, no necesariamente va a entregarnos información de manera tan directa frente a un caso de bullying. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí. Vamos con Hardy. Hardy, ¿puedes abrir el micrófono, please? Ahí te estoy como enviando la notificación. Ok, vamos a intentar por este lado. Ahora, abre el micrófono, please. Ya, ahora sí, gracias. Hola a todos. Lord, al inicio tú mencionaste algo que quedaste de explicarlo después, pero no sé si no puse atención. Hablaste de una distinción entre acuario y océano. ¿Es relevante Ah, eso? Y mira, sí. y antes que lo expliques, tengo otra duda, quizás alguien más la puede tener también. Entiendo que es muy importante la observación y todo eso, pero nuestro rol en algún momento nosotros podemos como apoyar esto y nos involucramos ayudando a recortar. ¿Qué tanto intervenimos en eso? O más bien estamos súper como periféricos. Ujú. Eh, Entiendo que vamos haciendo preguntas también durante, ¿cierto? No lo dejamos solo cuando está como la Sí, foto sí, al final. sí. Y pensando un poco en las etapas y en los procesos de intervención de los programas de la red de protección, y que están acotados el tiempo. Y de pronto la sesión que teníamos destinada a esto no pudo llegar el niño, niña o adolescente. En esos casos podemos trabajarlo perfectamente con el adulto que llegue a sesión. ¿Y cuánto aprox tú dices que tratan de hacerlo en una hora? Esta es la tercera pregunta. ¿Con 45 minutos alcanzará? Ya, a ver, primero es importante entender que este es un acuario familiar, ¿ya? Por lo tanto, si tengo a un solo de los miembros de la familia, es difícil poder llevarlo a cabo porque es una técnica para evaluar dinámica familiar, ¿ya? Por lo tanto, si no me llegó el niño, si me faltaron integrantes en el fondo, yo prefería como poder utilizar esta técnica cuando pueda contar con los miembros para poder utilizarla y para poder evaluar esas dinámicas, porque si no, tengo que hacer otras cosas para evaluar, ¿cierto? Otros procesos. Entonces, es una técnica precisamente familiar y lo que hace es que nosotros evaluemos cómo estos miembros interactúan entre sí, ¿ya? Generalmente sí, en una sesión de 45 o 50 minutos perfectamente lo puedes llevar a cabo. Tú puedes, de repente yo lo que tengo, por ejemplo, son como dispongo la sesión de tal manera y que hayan ciertos, como cuando uno va a cocinar, te fijas que tienes el mise en place, como las verduras picadas, las cosas de llegar y cocinar. Entonces yo tengo los papeles agrupados, la cartulina dispuesta, un tarrito con el stick fix, con las tijeras, con lápices de mina, con gomas, ¿cierto? Todo dispuesto para que la familia solamente tenga que dedicarse a crear, ¿ya? Puede ser utilizado en dos sesiones perfectamente. En la primera sesión tú puedes pedirle a la familia que creen sus peces y que elaboren cada uno de sus peces y que en la segunda sesión elaboren, ¿cierto?, el acuario en sí mismo. Yo en general no lo hago así. Yo en general en una sesión alcanzo perfecto. 45 50 minutos alcanza perfecto para poder llevar a cabo ¿cómo se llama? La sesión con el acuario. ¿Ya? No me acuerdo qué otras cosas me había preguntado, perdón. ¿Qué más? Lo de la distinción acuario-océano.
Ah, Entonces, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Eso también es súper importante, nos aporta información implícita porque cuando la familia también lo plantea desde el océano, desde el mar, también nos habla un sistema que está como muy expuesto, muy abierto, con poco límite probablemente. Cuando la familia hace un acuario, probablemente está mucho más circunscrito a la casa, ¿ya? Entonces, eso también es interesante porque también nos muestra en el fondo la familia cómo se va exponiendo en un contexto y en un entorno, ¿ya? No sé si respondí todas tus dudas, perdón. Espero que sí. Muy bien, vamos a bajarle la manito a eso. Gracias, Harvey. Vamos con Sandra. Sandra, ¿puedes abrir tu micrófono, porfis? Sí. Y después podremos responder algunas preguntas del chat para que las personas que están escribiendo también no queden ahí sin su respuesta, ¿ya? Sí. Ujú. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy de la Ciudad de México y estoy estudiando psicología. Justamente me encuentro como en un entorno en donde existe una familia que tiene conflictos entre ellos. En algún momento uno de mis compañeros quería intervenir de esta manera con esta terapia de acuario familiar, pero en el hogar la niña siempre fue deseada. La mamá tiene un patrón de no querer despegarse tanto de sus papás y de su hermano, y su hermano es el violentador. Mi pregunta es si en algún momento se pudiera aplicar el acuario familiar, eh, no sé, la pregunta a lo mejor iba a sonar un poco eh, fuerte o agredida, pero ¿qué aspectos se observan cuando una persona está resiliente al querer incorporarse a la actividad? Porque esta actividad ya en algún momento se quiso aplicar, pero justamente el hermano, que es el violentador, no ha querido, no ha cedido. En esta situación, ¿qué se pudiera hacer? A ver, no sé si entendí bien. Me estás preguntando si es que esta se puede aplicar en un contexto donde hay un hermano que violenta a tu paciente. Ajá, a la mamá del niño, de la niña. Los hermanos últimamente han tenido conflictos en donde el hermano chico agrede a su hermana, que es la mamá de la niña, que pues es pues, la energía y la luz de esa casa. O sea, El ¿cómo herma- podría? el tío en el fondo de la Correcto, paciente. así es. El tío está. Es que, a ver, yo creo que hay que también, a ver, enmarcar esto en qué contextos también se puede o no se puede utilizar. O sea, si tenemos casos donde hay violencia, donde hay agresión, creo que el foco es otro. No necesito evaluar una dinámica violenta cuando tengo ya explicitado que hay dinámicas de violencia, ¿no? Ahí en ese caso creo que hay que poner protección a las personas que están siendo violentadas, elaborar medidas de protección hacia esa mamá, hacia esa niña. No sé si necesito evaluar una dinámica violenta cuando ya tengo claridad respecto de eso, ¿ya? Por ahí no creo que no sería como coherente invitar a una persona que ya está violentando a alguien, invitarla a poder hacer una actividad de esta índole cuando ya sabemos que hay características que están poniendo en riesgo la integridad de la persona, ¿te fijas? Entonces, ahí yo no estoy muy de acuerdo en poder elaborar técnicas menos como con un agresor que estaría presente en un espacio terapéutico. No me parece apropiado. Creo que hay que también enmarcarse dentro de un espacio donde nosotros estamos haciendo cierto, donde no está en riesgo la integridad del niño, donde no está en riesgo la integridad de quienes yo estoy cierto acompañando, donde no hay riesgo de ningún tipo para las personas. Y si yo estoy o sea, en conciencia de que a uno de mis pacientes se le está generando algún tipo de violencia o de vulneración, yo como persona, ¿cierto? Y como terapeuta tengo que poder elaborar las denuncias pertinentes para proteger a esa mamá y a esa niñita, ¿ya? Así que creo que el foco está puesto en otro lugar ahí. Muchas gracias. Ujú. Bien, una pregunta más y después nos vamos al chat, ¿o no? ¿Qué opinan? Sí, claro, profe, sí, no hay problema. Vamos entonces con Macarena y luego vamos con
Perfecto. con una consulta, con dos preguntas, una preguntita al chat. Sí, estoy mirando para ver cuál más le puedo agarrar. Ya, ya. Macarena, ¿puedes abrir el micrófono, porfa? Muy bien, vamos a intentar de este lado. A ver, ahora sí, Macarena, porfis. Ahora sí, creo que sí, y ahora sí. Hola, buenas noches. Bueno, escuchando esto, trabajo en contexto de protección, de reparación. Entonces, mi pregunta estaba pensando específicamente en algunos casos, igual es una técnica que he utilizado varias veces, ¿ya? Pero hay como si pudiesen entregar alguna estrategia porque es un caso particular donde tengo un adolescente con diagnóstico posicionista desafiante que me interesaría mucho poder aplicarla, pero preparándome si es que algún niño o adolescente se negara a hacer la actividad, existe como Ujú. quizás alguna estrategia. No me ha pasado, pero si es que Mm. pasara, Lo que pasa es que aquí también es donde viene un poco estas ciertas habilidades terapéuticas que nosotros vamos a desplegar para poder conocer el timing de nuestras familias, de nuestros consultantes, para saber cuándo y cómo aplicar ciertas técnicas. Si tengo un adolescente que está resistente en general, a partir incluso de su propio contexto familiar, lo más probable es que no participe y no quiera participar de una actividad de este tipo. Por lo tanto, yo tengo que trabajar con él primero desde otro lugar. Entonces, claro, tengo que acompañar a mi adolescente en bajar sus resistencias, ¿cómo se llama? En desarrollar un vínculo terapéutico que sostenga en el fondo que él pueda participar o quiera participar de una actividad de estas características. No es aplicar por aplicar, no es aplicar un acuario familiar porque, no tengo nada que hacer hoy día, voy a hacer el acuario familiar. ¿Te fijas? Esto tiene que estar enmarcado dentro de un objetivo, tiene que estar enmarcado dentro. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué me va a servir? ¿Para qué necesito aplicarlo? ¿Te fijas? Entonces, si esto va a generar, y esto va lo mismo para la pregunta anterior, si esto va a generar riesgo para la persona que va, por la cual yo estoy, cierto, acompañando, si esto va a generar resistencia, si esto va a generar algún tipo de retroceso en algún objetivo terapéutico, por lo tanto, la técnica no me sirve, ¿ya? Sabemos que el 80% del éxito de una terapia no es la técnica que utilizamos, es el vínculo terapéutico que se establece con mi familia, con mi niño, con mi consultante. Por lo tanto, ojo ahí, no es aplicar técnicas por aplicar, ¿ya? Em, efectivamente es para poder despejar situaciones del contexto familiar, pero se entiende que era por si es que tenías alguna como quizás, para ver la apreciación también, pues como que no se debiese ahí. O sea, en ese caso tendría que directamente preguntarle al adolescente que tienes ganas de invitarlo con su familia para que puedan como hacer algún tipo de actividades que permita también como ver de qué manera tú lo puedes acompañar mejor y cómo lo puedes ayudar más. Pero claro, en el fondo esto también va de la mano con el vínculo que tú tengas con el adolescente. Si él te dice, no, no quiero traer a mis papás acá porque este espacio es mío, está perfecto, ¿no? Y habrá que indagar de otra forma, ¿no? Ya, muchas gracias. Bien. Muy bien, vamos a comenzar con preguntas del chat. Vi que se repitió mucho la edad que usted recomienda, profe, para usar esta técnica. Perdón, no, no escuché la pregunta. ¿Que a partir de qué edad recomienda usar la técnica del acuario? Yo esta técnica la he utilizado con niños desde los 4 años, que ya puedan manipular hojas, lápices y todo, no necesariamente como se observa acá, miren, vuelvo acá, voy a mostrar uno de estos acuarios que hice. Como se observa acá, por ejemplo, miren ese pez que está ahí, no es un pez que está dibujado por un niño de 8 años, evidentemente, ese chiquitito tenía 3 años y medio. Em, entonces, claro, yo lo utilizaba a partir desde los 4 años para poder observar, porque vuelvo a insistir, acá el foco no está puesto en el producto final, no está puesto en el dibujo, sino que está puesto en cómo se organizan, dónde pegan, cómo cortan, cómo dibujan, qué hacen, cómo hablan. Está puesto el foco de esta técnica en las interacciones mientras se elabora, ¿ya? Por lo tanto, pueden perfectamente utilizarla con niños desde los 4 años. Yo trabajo con niños hasta los 10. Trabajo, ¿no? Entonces, tengo niños muy chiquititos en mis consultas.
Y esto funciona perfecto. Si en el fondo lo que tenemos que nosotros utilizar son los recursos terapéuticos para poder implementar, ¿cierto?, el espacio, el clima acompañar, ¿cierto?, a nuestras familias adecuadamente. Profe, otra pregunta que también mencionaron mucho fue que si el acuario se le devolvía a la familia o al niño y en qué momento. Ujú. Eso, la verdad es que depende mucho de lo que ustedes acuerden con la familia. En general, hay familias que a mí me dicen, me lo puedo llevar, perfecto, pero me dejas tomarle una foto para poder tenerlo de recuerdo, les digo yo, porque después esa fotografía también me sirve, me voy acordando de algunas cosas, de algunas puntualizaciones que voy haciendo cuando voy, ¿cierto? Como em, trabajando en el fondo. Hay muchos acuarios que yo guardo, tengo un cajón lleno de acuarios familiares que pero también se me van acumulando, entonces no hay una forma única de poder proceder frente a eso. Em, Así que generalmente hay muchos niños que se lo quieren llevar y hay muchas familias que lo dejan, pero siempre yo les tomo una foto, los registro, eso sí, más allá que solo guardarlos, yo siempre los registro en fotografías porque después voy revisando mis fichas clínicas y me voy acordando también con con el acuario. Y una última pregunta, si usted recomienda usar esta herramienta con padres separados y que estén en conflicto constante. Siempre y cuando existan las posibilidades, ¿cierto?, de que la familia pueda participar dentro de un mismo espacio. Ya a veces como uno de estos acuarios era de papás separados, que está ahí, eh, si el papá y la mamá acceden a estar en el mismo espacio y pueden en el fondo, hay familias que directamente no tienen ese problema de participar en conjunto, pero hay familias donde los conflictos son muy grandes y donde también hay ciertos riesgos de violencia. Entonces yo tampoco voy a exponer a la mamá, por ejemplo, a una revictimización en caso de que hubiese sido víctima de violencia intrafamiliar, por ejemplo, jamás la expondría a que hiciera un acuario con el papá que la violentó, ¿te fijas? Pero, por ejemplo, he hecho el acuario con mamá y sus hijos porque el papá está separado y no participa. He hecho el acuario con familias de padres separados en la misma sesión porque ambos padres acuerdan, ¿cierto?, poder participar del proceso terapéutico de su hijo. Entonces, ahí todo va en cómo ustedes conozcan, ¿cierto?, las características de la familia por la cual están acompañando. ¿Ya? Listo, profe. Creo que con eso cumplimos el tiempo. No sé, vamos a cerrar la ronda de preguntas. Chicos, yo sé que muchos de ustedes quedaron con consultas y la idea de este seminario es que es un abrebocas. La idea es que se inscriban al programa y nos veamos el 28 para comenzar. Los queremos dejar invitados. Anímense, pásense por nuestra plataforma, vean los días, el precio, si les conviene, si no les conviene. Claro que les va a convenir, pero pues dejarlos Es un invitados. curso que ya hemos hecho. Esta es la segunda versión del curso de terapia de juego. Yo trabajo con casos reales, actuales, siempre. El tercer día del curso son elaboración de casos, trabajo con videos. Les voy a mostrar casos reales que tengo en este momento trabajando con mis pequeños, todos autorizados, por supuesto. Pero en el fondo es un curso precioso donde de verdad no solamente se van a llevar técnicas, sino que habilidades terapéuticas, que eso es en el fondo lo que nosotros buscamos. Yo como psicóloga en el fondo que enseña y acompaña, a mí me interesa más que el uso de una técnica, es el razonamiento clínico del terapeuta para poder elaborar buenas hipótesis de funcionamiento que permitan miradas integrales. Ese es el foco que tenemos que poner hoy día como terapeutas infantiles. ¿M? Así que los dejo a todos invitados al curso que parte la próxima semana. De verdad que no se lo van a perder. No, está bueno, está bueno. Sí, entonces chicos, una mayor razón para que ustedes se inscriban. Anímense, pásense por la plataforma. Y bueno, agradecerles a ustedes de estar con nosotros en la noche de hoy, agradecerle a la profesora por compartir un pedacito de su conocimiento y tiempo obvio y de aceptar la invitación acá en Adipa. Y pues nada, ya con eso damos por cerrado la presentación. Nosotros pasaríamos al sorteo, a la dinámica del sorteo. Profe, Perfecto. entonces, ¿nos despedimos acá o Perfecto. se queda? Me despido, les doy las gracias por la tremenda convocatoria de hoy día. De verdad que los dejo súper, súper invitados. No hay nada que me guste más que enseñar y compartir conocimientos, así que si podemos entre todos
acompañar el proceso terapéutico de ustedes feliz. Así que los espero en el curso. Nos vemos y ojalá que, bueno, ojalá pudieran ganar todo ¿cómo se llama? La beca para el curso, pero A no se ver, puede. Así que salga el premiado. Que estén muy bien, que descansen y sigan participando en estas instancias que son tremendamente nutritivas a nivel profesional. Nos vemos. Chao, chao. chao, profe, nos vemos. Chao, chao. Muy bien. Chicos, ustedes no se vayan. Vamos a pasar a la dinámica del sorteo. Vamos a pausar la grabación y vamos a dar unas indicaciones.